Esta información en todo momento ha sido público, es decir, ha estado en los portales de Proinversión. Y también tengo que informarles que el señor Felices, antes de entrar a trabajar en la presidencia del Consejo de Ministros, 1, renunció al estudio, 2, dejó de ser apoderado de estas empresas. Además, informó de este caso en particular. En mi conocimiento, en mi parecer, el señor Felices ha actuado con total transparencia. Es un abogado de reconocido prestigio, tanto en el sector público como en el sector privado, con estudios en la Universidad Católica y también en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Conozco hace más de 20 años al señor Felices y tiene mi total confianza. ¿Usted lo propuso para que sea jefe de gabinete? Es un nombramiento que lo hago directamente yo. Bien, en el comunicado de la PCM sobre este tema dice que es práctica común en los estudios de abogados que trabajan a nivel internacional que en su desempeño profesional los abogados actúen como apoderados de diversas empresas. El señor Felices lo hizo en varios casos en que el estudio al que pertenecía tuvo como clientes a empresas extranjeras, entre ellas constructora OAS Limitada, a inicios del 2009. El señor Felices nunca ha sido funcionario ni empleado de dicha empresa. Pero este asunto de la renuncia, del rumor de renuncia de Fernando Zavala, tiene algo que ver con la declaración que hizo hoy día Verónica Mendoza, en la que llegó a insinuar o, digamos, a pronosticar o a desear, incluso podríamos decir, la propia vacancia presidencial. Escuchemos lo que dijo. Él fue presidente del Consejo de Ministros, ministro de Economía durante el gobierno del señor Toledo, cuando se produjeron estos casos de corrupción. Cuesta creer que él no haya sabido absolutamente nada, más aún cuando sabemos también que funcionarios de Odebrecht fueron partícipes o participaron de una ONG que él creó saliendo del gobierno del señor Toledo. Si tienen que caer 3 expresidentes y si tiene que caer el actual presidente de la República para que podamos zanjar de una buena vez en el país con la corrupción, que así sea. Si tiene que caer, que caiga. Bueno, y está convocando a una marcha eventualmente para eso, no sabemos si para eso exactamente, pero digamos aquí lo que hay que hacer es invocar un poco más de responsabilidad en nuestra clase política, ¿no? Pero es un tema importante, digamos, circuló un rumor acerca de la renuncia de Zavala y luego hay estos señalamientos a la participación que tuvo Pedro Pablo Kuczynski en los hechos vinculados a la interoceánica, a la exoneración del SNIP, etcétera. Y entonces ese es un tema que de alguna manera puede terminar escalando de manera peligrosa. ¿Qué opina Jaime Pinto sobre este? Comenzamos la conversación con este asunto de orden político importante. Mira, a mí me parece que digamos el premier Zavala ha hecho una muy buena declaración. Lima está llena de rumores. Yo no creo que el premier Zavala vaya a tirar la toalla en estos momentos tan difíciles del gobierno. Él está haciendo una magnífica labor, es un puntal esencial para la gobernabilidad. Y yo creo que él fue responsable de todo, de un esfuerzo muy bien coordinado, muy acucioso, en el que trabajó con el Parlamento para efectos de sacar estas normas que esperemos sean el marco referencial para el despegue económico. Respecto de las declaraciones de la señora Mendoza, yo creo que va a haber que acotar un poco qué parte se investiga y qué parte no es necesario investigar de las gestiones del presidente. Por ejemplo, me parece que cuando ella dice que el señor Kuczynski creó una ONG saliendo del gobierno, yo entendería que esa ONG no tiene ninguna vinculación con Odebrecht. Está mezclando los temas, porque el señor Kuczynski crea una ONG que se llama Agua Limpia, y hasta donde yo tengo entendido, en esa ONG no tiene ninguna participación Odebrecht. Es más, esa ONG nace con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y a mí me consta eso. Entonces, yo creo que hay ciertas cosas que el presidente Kuczynski va a tener que aclarar, por ejemplo, el tema de la ley por la cual se exoneraron
se permitió que empresas que tenían litigios con el Estado participaran en el concurso de IRSA, un poco cuál fue el rol de Proinversión. Es verdad que el presidente Toledo vino a una sesión, se fueron todos a Palacios, digamos, hay algunos asuntos que tendrán que aclararse, pero de ahí, sobre la base de eso, a criticar y proponer la vacancia de la presidencia, me parece que hay un abismo. Yo tengo cuestionamientos más serios a la manera como el gobierno, el Ejecutivo está manejando este tema. Y ahí, sobre el tema en general de todo este esquema de corrupción, o sea, el 21, toda esta bomba atómica cae el 21 de diciembre del 2016. Es verdad que ya venía una serie de investigaciones respecto de Ecoteva, que estaban muy acotadas con relación al presidente Toledo, pero la bomba viene por el anuncio que hace el Departamento de Justicia norteamericano de un acuerdo con Odebrecht y Braskem, que es una empresa filial de ellos, en la cual Odebrecht es principal accionista, con las autoridades suizas, con las autoridades de Brasil y con las autoridades norteamericanas. Y según el documento, es el Largest Corporate Bribery Penalty, o sea, es la sanción que en Estados Unidos, la mayor sanción penal impuesta por temas de corrupción. O sea, en el propio Estados Unidos este es un tema descomunalmente grande. Entonces, digamos, podemos conversar, intercambiar ideas por qué es tan importante esto. Y yo creo que las autoridades peruanas no están haciendo lo suficiente en términos de ir donde las autoridades norteamericanas y celebrar algún acuerdo de colaboración que permita acelerar el proceso acá en el Perú. Entiendo que la Fiscalía ya inició contactos, es decir, el equipo del fiscal Hamilton Castro ya inició contactos, gestiones han enviado una carta rogatoria y van a viajar próximamente, eso es lo que sé. Han pasado 55, 60 días de esto. Yo entiendo que no se sienten cómodos porque quizás no conozcan o no entiendan las particularidades del sistema judicial norteamericano, pero yo te aseguro que si el Ejecutivo contrata un estudio de abogados en Estados Unidos, esto se puede, digamos, ellos se han sentido más cómodos yendo a Brasil, que en realidad es el origen de esa corrupción. Antes de eso fueron a Suiza. Y en Suiza, fueron a Suiza. Es en Suiza donde obtuvieron la primera información. Es verdad. Ahí se formó una mesa de trabajo con los fiscales suizos, porque en Suiza está nada menos que el registro de todas las coimas. Sí, ahí está el servidor de Odebrecht que descubrieron, en donde están todas las operaciones de la famosa división de operaciones estructuradas. Pero, ¿no? Jaime, entonces, claro, a veces es difícil trazar y descubrir, ¿no? Desentrañar. Las autoridades suizas son lo más herméticas que te puedas imaginar. El doctor Azabache y el doctor Ugas hicieron un gran camino hace muchos años en términos de generar la confianza respecto a nuestras autoridades, pero es verdad, digamos, han recibido información y ahora en marzo... Un viaje no hace una primavera. En marzo viene nueva información de Suiza, porque ahí dejaron varias preguntas más para que sean resueltas. No quiero ser injusto con eso. Yo, por ejemplo, el presidente Kuczynski hace 2 días ha dicho dejar que la Fiscalía haga su trabajo. Acá no es un tema de la Fiscalía. Tenemos una debilidad institucional esencial en nuestro país y toda esta bomba atómica nos ha agarrado con una debilidad institucional. Entonces yo lo que esperaría es que el presidente de la República sea mucho más enfático en términos de las cosas que tiene que hacer el Ejecutivo. El Ejecutivo es el Ministerio de Justicia, el Consejo de Defensa del Estado y estas dos... ¿Qué debería ser el Ejecutivo? O sea, incluyendo la Procuraduría. Bueno, el vehículo es a través de la Procuraduría. O sea, el presidente Kuczynski dice, bueno, los fiscales hacen su trabajo. Los fiscales tienen en mente que el presidente Kuczynski a fines de diciembre dijo, en realidad en el Perú la cosa no es tan seria. En una entrevista famosa en Gestión. Entonces, yo creo que si las autoridades no se sienten respaldadas de una manera firme y contundente, estamos todos pues en esta especie de agua tibia. Lo que te van a responder es que el Ejecutivo ya ha dado dinero, ha dado más de 10 millones de soles a la Fiscalía, también al Poder Judicial, pero para este caso mismo. No se trata solamente de dar financiamiento, se trata de un respaldo. Eso es mucho más importante que el financiamiento. Bueno, seguro que quería preguntarle a César Azabache, porque precisamente uno de los cuestionamientos que ha hecho la Procuraduría, sobre todo cuando estaba Amado Benco, de esto ya hemos hablado, me parece,
era que la Fiscalía no está adoptando las decisiones que ellos quieren que adopte, en términos de allanamientos, congelamiento de cuentas, etcétera. La Fiscalía dice esas son acciones que corresponden a la parte penal, que tienen que ver con decomisos, que tienen que ver con la parte penal para resarcirse de las ganancias ilícitas ganadas, digamos, obtenidas por estas operaciones. Pero la respuesta de la Fiscalía es, oiga, la Procuraduría no está haciendo su parte, no está, digamos, pidiendo las cosas que debe pedir para la reparación civil, no está pidiendo embargos, no está nombrando interventor, no está pidiendo que se nombren interventores, en fin. No entiendo bien cuál es la división de trabajo entre las dos y qué es verdad o no es verdad que la Fiscalía es muy débil en este asunto. Eso es lo que confunde, ¿verdad? Yo quiero partir donde estaba hace unos minutos Jaime. Incertidumbre creo que es la palabra clave, ¿no? De un lado, la velocidad de la Fiscalía creo que está probado en estos días, sí. Está tomando el ritmo correcto, ¿no? Mientras que es en la Procuraduría, sí. A eso se refería Jaime, donde hay un retraso, creo que ya claro, uno podía entender alrededor de las negociaciones por el rescate del gasoducto, que el Ejecutivo pusiera un poco el freno, porque sobre la mesa había en juego 4.000 millones de dólares claro. En la operación de cierre financiero del gasoducto, pero eso pasó ya hace 2 semanas, ¿no? Ahora, hay 2 procuradoras nuevas, y creo que la primera incertidumbre, que es ¿qué va a hacer el Ejecutivo con este caso?, tendría que despejarse de inmediato. Yo creo que esa incertidumbre, esa falta de control sobre la agenda pública para tratar estos casos, es lo que está abriendo el vacío en el que declaraciones como las que acabamos de escuchar de la señora Verónica Mendoza cogen cuerpo, ¿verdad? ¿Qué ha dicho en resumen esta declaración? Cuesta creer que no haya sabido, refiriéndose al presidente, absolutamente nada. ¿Nota qué dramático es, Jaime, que empecemos a discutir como país quién tenía que saber qué hace 10, 5 o 6 años sobre algo que recién sabemos hoy? Eso se llama sesgo retrospectivo, ¿verdad? Hoy día, después del 22 de diciembre del cataclismo que provocó la revelación del 22 de diciembre, entonces resulta que todos teníamos que haber sabido siempre lo que pasaba antes, y ahí es cuando empezamos a cazar brujas. Si el Ejecutivo no toma, como la Fiscalía está intentando tomar, el control de la agenda, entonces lo que va a empezar a ocurrir es que la agenda se va a poblar de discusiones basadas en suspicacias y prejuicios. ¿Qué debería hacer la Procuraduría? ¿Qué debería plantear? Es decir, la pregunta aquí es, ¿qué hacer, por ejemplo, con todos estos proyectos en los que está Odebrecht y otras empresas brasileras eventualmente? ¿Qué hacer con esos proyectos, con esas concesiones, para de alguna manera garantizar el resarcimiento del Estado, pero al mismo tiempo no paralizar las obras, por ejemplo? Esa es la pregunta eje. Para comenzar, déjame hacer un comentario previo, ¿no? Notemos que, por ejemplo, la Procuraduría de principios de siglo, la de los años 90, trabajaba con operaciones, o sobre la base de operaciones que estaban cerradas en sus efectos. Los aviones Mirage estaban comprados, ¿de acuerdo? Todas las transferencias de partidas presupuestales estaban hechas. Claro. En este caso, el gran desafío es que esta Procuraduría tiene que aprender a trabajar con negocios en marcha, y eso significa que tiene que actuar respetando el contexto económico y las consecuencias económicas de sus decisiones. Eso es lo que enmarca tu pregunta. ¿Qué hacer entonces? Yo agregaría, ¿qué hacer hoy? Porque 1 mes y medio después ya las reacciones no pueden ser las mismas que el primer día, ¿de acuerdo? Entonces, tirar las puertas y romperlas ya es una decisión desfasada. Se apostó por rescatar el gasoducto, se perdió el gasoducto. ¿Qué hay ahora? La venta de Olmos, parada en Lambayeque a la espera que el gobierno regional tome una decisión. ¿Qué hay? Hay Chavimochic, con un certificado de bancabilidad pendiente de emitirse. Hay el proyecto Chacya, que es un proyecto absolutamente privado, pero que es un activo de Odebrecht. ¿Qué más hay? Hay una declaración de la Contraloría, en la que, si quitamos los proyectos más antiguos, hay 272 millones de daños declarados pendientes de ser recuperados. ¿Qué más hay? Hay 3 procedimientos judiciales en marcha. Gasoducto del Sur, que ya tiene juez, está hace tiempo en preparatoria. IRSAS, ahora con un juez. La Interoceánica.
las interoceánicas, a consecuencia de los hallazgos referidos al señor Toledo, y Tren Eléctrico, que tiene más o menos 2 meses en competencia judicial. Entonces, la Procuraduría tendría que decirnos muy pronto, creo que a más tardar al final de esta semana o comenzando la siguiente, ¿qué va a hacer? ¿Va a pedir embargos dentro de los procedimientos judiciales que están en marcha o va a hacer alguna otra cosa que pueda inventar a estas alturas? Yo creo que hay varias cosas que perdieron en el camino por haber dejado pasar el tiempo. En paralelo, ¿el Ejecutivo qué va a hacer? ¿Va a mantener la posibilidad de un acuerdo integral de rendición de Odebrecht que le permita disponer de los activos remanentes sin parar los proyectos para asegurar la reparación, o va a dejar que la Procuraduría litigue esto solo judicialmente? Ahí están las dos incógnitas que resolver. Ahora, hay específicamente el tema de Odebrecht quiere vender sus participaciones en todos los proyectos. Sí. Esa venta, en el caso de Olmos, ha sido detenida por el gobierno regional. ¿Debería permitírsele vender, no sé, reteniendo parte o todo del producto de la venta hasta que se resuelva judicialmente los temas? O lo que pasa es que entren operadores que realmente tengan, digamos, de buena reputación y que ejecuten. Lo que yo creo que ver es que hay que ver, qué pena que no he traído los contratos, porque los contratos son, digamos, son documentos complejos, muchas veces sesgados en favor del concesionario, en fin. Tenemos la línea 1 del tren eléctrico, tenemos Chacya, tenemos las IRSAs, tenemos Rutas de Lima. Yo creo que Rutas de Lima es un contrato de la municipalidad que está pasando medio piola, pero hay que hacer un análisis muy riguroso de Rutas de Lima. Son 114 kilómetros de las principales rutas alimentadoras alrededor de Lima. Eso está pasando un poco piola ahora, pero tenemos Chacmochic 3, la tercera etapa. Tú estabas ayer con el ministro de Agricultura, que con muy buena intención dice, bueno, ya está, pero el problema es cómo enfrentar eso. Yo creo, no siendo penalista, que hay, y la otra cosa es, no sé si se pueden acumular un poco estos 3 procesos que están abiertos, pero tiene la Procuraduría que tener una actitud muy proactiva en términos de solicitar que la Fiscalía requiera del juez el nombramiento de administradores que entren a la administración de las empresas. Interventores, digamos. Interventores, que entren a la administración de las empresas y busquen no obstaculizar, todo lo contrario. Por ejemplo, si alguna empresa tiene pendiente un desembolso de algún banco ya concertado con anterioridad, que ese desembolso se reciba. Y ese resembolso se utilice para las operaciones cotidianas y ordinarias de la empresa, pagar a proveedores, pagar a los trabajadores, mantener el negocio en marcha. Eso es esencial, porque hoy día Odebrecht no tiene muchos flujos, los bancos no quieren desembolsar, entonces está todo como obstaculizado y paralizado. Entonces yo creo que en la medida, porque mucho asociamos combas y deserrajes con cosas violentas. Eso no tiene que ser así. Yo no estaba viviendo en el Perú, pero entiendo que en América Televisión hubo un momento en el que se nombró un interventor, no sé si judicial o a través de los acreedores, pero lo que quiero decir, esas cosas funcionan. No tenemos mucha experiencia en el Perú, es verdad, pero bueno, hay que ejercer la creatividad y el marco legal existe. Todas estas normas están reguladas en el Código Procesal Penal o en el Código Procesal Civil. Podrán haber discusiones técnicas si se puede, cómo se hace mejor, pero lo que yo creo es que cae de maduro la necesidad de nombrar interventores. Pueden ser empresas. Hay muchísimas empresas de prestigio en el Perú que el juez hace una selección, se le presenta una terna, dice, usted, señor, se encarga de la administración de Chavimochic 3, usted se encarga de Olmos H2O. Lo que yo creo es que no puede salir $1 del Perú de Odebrecht. Es decir, ahí estamos hablando del tema de la venta. Digamos, por supuesto. Odebrecht vende su parte, pero la plata tiene que quedarse acá hasta la terminación del proceso judicial. Por supuesto. Y hasta que se mida cuál sería el perjuicio para... Acá hay una discusión en el derecho penal, en los penalistas, quizá el doctor Azabache lo explique mejor que yo, que es, tú tienes un derecho a una reparación civil en el ámbito penal, pero en el ámbito civil tienes derecho a una reparación por daños y perjuicios. Entonces, es una discusión donde la pide el Perú, pero el Perú tiene todo el derecho de exigir una reparación por los daños y perjuicios. Hemos hablado en algún programa anterior que va más allá de la contabilidad misma. Pero por supuesto, los daños que ya son incluso morales. Morales, éticos. Hemos dejado de recibir inversiones.
Acordémonos que Sempra, que es una compañía... ¿Quién pide una demanda, una reparación de ese tipo? El Ejecutivo. La Procuraduría, pero por La supuesto, Procuraduría. lo que ocurre es que Jaime da en el clavo. El problema de este caso consiste en tener los objetivos sobre la mesa. Y el objetivo es que Odebrecht no gane beneficios por lo que obtuvo en base a sobornos. Digamos, no hay que tener 10 años de derecho penal para saber eso. Yo además creo que no tuve 10 años porque no jalé nunca. Pero en fin, no es necesario, es una cuestión de sentido común. Entonces, el problema no son los proyectos, no hay que paralizarlos. El problema no son los consorcios, no todos son necesariamente cómplices. El problema es Odebrecht. Y la posición de Odebrecht se explica como una posición de derechos. Lo que hay que intervenir son los derechos de Odebrecht a disponer de excedentes. Porque además de Odebrecht y del Estado mismo, que tiene reclamaciones que hacer, hay bancos, hay trabajadores, y hay incluso, lo decía Jaime también, estados extranjeros. También ahora los Estados Unidos, Suiza y Brasil son acreedores. De modo que lo que hay que tener, y la llave de Jaime es clave, es una linterna basada en un interventor que permita saber cómo se mueve el dinero sobre el que Odebrecht tiene expectativas y derechos. Y eso alcanza incluso a los derechos remanentes de la liquidación del gasoducto, porque también hay expectativas pendientes de liquidarse. Entonces, la cuestión no está en patear las puertas y paralizar todo. La cuestión está en saber con precisión cómo se mueven los flujos, de manera que en cuanto se generen excedentes que puedan ir a parar a manos de Odebrecht, esos excedentes sean intervenidos. Y eso se puede hacer de varias maneras, como siempre, porque el derecho no tiene catálogos definitivos, tiene recursos que administrar. Se puede hacer con embargos en forma de intervención, se puede hacer incluso con un acuerdo general con Odebrecht de rendición total. Yo insisto, el que confesó no tiene capacidad de negociación, de modo que debería rendirse. Y se puede hacer, por supuesto, utilizando un fideicomiso que permita mantener esos flujos y rentabilizarlo hasta el momento en que podamos tener una posición definitiva sobre el tamaño de las reparaciones que el Estado merece por esos asuntos. Repito entonces... Aquí hay dos cosas. Sí, por favor. Una cosa es, bueno, me están pidiendo pausa. Una cosa es la penalidad por las ganancias ilícitas que puede haber obtenido Odebrecht, que es difícil de medir también, porque qué cosa es una ganancia ilícita, habría que saber, en fin, eso se puede medir de distintas maneras, con dos economistas podrían llegar a decisiones distintas. Y otra cosa es la reparación civil de la que hablaba, que es por otros conceptos. No sé, son dos cosas distintas. Pero no siempre son distintas. Las juntas son distintas. Normalmente cuando los delitos se refieren a negocios, la única diferencia es dónde mide. Si mides en la víctima, lo que calculas es el perjuicio. Y si mides en el autor, lo que obtienes es la ventaja. Pero cuando el delito o el crimen trata de un negocio, normalmente la ventaja del autor está dentro del perjuicio de la víctima. Porque parte del perjuicio es justamente esa ventaja. Bueno, me están pidiendo una pausa y regresamos. Seguimos conversando entonces con César Azabache y Jaime Pinto. Rápidamente, ¿la Fiscalía qué debería hacer? ¿Está bien su trabajo? Está demostrando resultados, pero ¿hay algo más que decir sobre Bueno, esto? esperemos que en las próximas horas o días, ya una vez que se posicionen las dos fiscales, las dos procuradoras, empiecen a ser más activas. Ayer o antes de ayer leía que uno de los principales éxitos en Brasil es la comunicación con la prensa. El hecho que los procuradores, y eso el doctor Ugaz y el doctor Azabache también lo hacían con regularidad, informaban de las gestiones y de los pedidos. Y de los pedidos. Eso es transparencia. Por ejemplo, el pedido de detención definitiva que se ha formulado ayer al Poder Judicial, nadie lo conoce, es un misterio. No sé si eso está dentro de las normas, que tiene que ser reservado, pero no lo quieren soltar. ¿Por qué no lo quieren soltar? Hubo audiencia, es decir, bastaba seguir la audiencia para escuchar lo que la Fiscalía dijo. Sí, pues. Pero la clave sigue siendo, ahí otra vez Jaime tiene razón, la clave sigue siendo que la Procuraduría cumpla, además de su función en el litigio sobre reparaciones, el papel de bisagra entre los órganos públicos y de comunicación con la sociedad. Porque también el incidente del Congreso y la Fiscalía eso te iba a preguntar, porque nadie está articulando los esfuerzos de uno y otro, ¿no? La Fiscalía ha insistido en que Hamilton Castro no va a asistir. Sí, claro. ¿Tiene razón la Fiscalía o tiene razón el Congreso? ¿Quién tiene razón? La Fiscalía, pero está mal que esto ocurra. Y yo sigo esperando que el Congreso recapacite. Aquí lo que debió haber, a falta de reglas claras, fue un acuerdo institucional explícito entre el Congreso
y la Fiscalía para respetarse mutuamente, no interferir uno con el otro y desarrollar cada uno su propio plan de trabajo. En falta de ese acuerdo, o a falta de ese acuerdo, se ha producido un impasse al que no ayuda la ausencia de una Procuraduría que sirva como articulador de ambos. En ese momento dependemos entonces de que el Congreso reflexione, se autolimite y deje que la Fiscalía haga su trabajo. Yo he oído unas declaraciones de una congresista hoy día muy sensatas. Y yo creo que este conflicto, esta colisión entre los dos poderes del Estado no es conveniente para propósitos de la investigación y me huele a mí un poco a distracción. Acá hay mucha distracción, lo que estamos viendo es la puntita del iceberg. Lo que yo digo es, debería de pedir una sesión reservada o si no se le autoriza en la sesión reservada, decir, miren, básicamente contestar muy poco. ¿Usted recibió los fondos del Estado? He recibido los fondos del Estado. ¿Se siente cómodo? ¿Tiene la infraestructura? Y no hablar del proceso penal en dice sí. Pues el doctor Sánchez que cuando él fue y se comportó de esa manera, lo maltrataron. Entonces no quiere exponer... Que sea pública la sesión. Y dice el doctor Hamilton Castro que él no tiene por qué rendir cuentas a ningún tercero. Respecto del proceso de investigación. No solamente en segunda instancia dentro del proceso propio. Respecto al proceso de investigación. Respecto al proceso de investigación. Si no resuelven esto, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir al Tribunal Constitucional a un juicio que va a perder el Congreso en público ante la Fiscalía? ¿O lo van a llevar de grado fuerza? De hecho, es el Tribunal Constitucional llamado, esto estaba leyendo el título 9 del proceso competencial, el proceso Código Procesal Constitucional, y es la Fiscalía podría presentar una demanda en el tribunal para que no tenemos que llegar al para nivel, desechar esa invitación, porque el Congreso eventualmente amenazó con grado fuerza. Tenemos que llegar al nivel de que dos poderes públicos terminen enfrentados en un juicio cuando de lo que se trata es de saber hasta dónde se expande el caso de Lavallato. Eso es una locura. Yo sigo apelando a que el Congreso se autorregule. ¿Tiene sentido que el Congreso investigue este mismo tema cuando ya está tan judicializado? De ninguna manera. No así. Las IRSAs tuvieron 3 comisiones investigadoras, Jaime. 2 durante el gobierno de Alan García y una durante el señor Ollantumala. Y las 3 fueron archivadas. Hoy día la Biblia en todo lo que se relaciona con Odebrecht es el informe del señor Pari, no. El informe Pari, que fue archivado por el Congreso anterior. No, que además es un buen recuento de hechos y nada más. Pero por eso te digo, o sea, lo que te demuestra es que el Congreso investiga y no logra mucho. Lo que pasa por ponerlo suavemente. Lo que pasa es que las asambleas son para investigar, pues. Las asambleas son para deliberar sobre hechos que están consolidados. Claro. Para investigar son las fiscalías. Y lo que no estamos entendiendo es que aquí hay que dividir los roles. El Congreso debería estar discutiendo responsabilidades políticas y morales, mientras la fiscalía indaga hechos. Y digamos, qué tipo de reformas habría que hacer para prevenir que este tipo de cosas ocurran. Digamos, la consecuencia político-institucional de los hechos, no la investigación. De acuerdo. Ahora, el Congreso tiene una presidencia, tiene una comisión permanente, tiene una junta de portavoces. Hay suficientes órganos políticos como para que podamos pedirles que medien en componer este impasse y en disolverlo, porque estamos perdiendo tiempo discutiendo asuntos que no tendrían que estar sobre la mesa a estas alturas. Yo quisiera hacer una reflexión, porque en realidad yo percibo que la clase política, la clase institucional, los periodistas, todo, pero esto tiene un efecto muy grande en la economía peruana. Eso es lo que a mí me preocupa. Y quisiera rescatar, el señor Abusada ayer escribió un artículo en El Comercio que me parece que resume muy bien en dónde estamos y quizás un poco con el ánimo de entender la preocupación del gobierno. Entonces te voy a leer con qué comienza el artículo y después lo desarrolla él, pero dice: el 2017 será recordado como el año infausto en que la corrupción provocada por las constructoras brasileñas generó en el Perú una profunda crisis política y económica que ha desnudado nuestra pobreza institucional. Por eso es que yo digo, cuando el presidente Kuczynski dice que la Fiscalía hace su trabajo... Bueno, la Fiscalía felizmente ha demostrado que está funcionando. Exactamente. Y que hay una institucionalidad. Pero falta por el lado de la Procuraduría. Y acá termina Roberto y dice, y apagando las esperanzas de acelerar nuestro enclenque crecimiento. Yo lo noto al ministro Torne, muy lamentable que diga, porque es la realidad, que hoy día las expectativas de inversión en el Perú, pero tremendamente. Debería de salir con un mensaje poderoso diciendo, oiga, esto atenta contra el desarrollo, pero estamos sacando estas normas, estos proyectos, estas cosas y vamos a crecer más. No solamente eso, sino si el presidente Kuczynski dijera, acá vamos a atacar la corrupción, caiga quien, o sea,
root out, sacar de raíz todo esto, y para eso se necesita que el Ejecutivo sea fuerza. Eso va a traer más inversión. Una cosa antes de pasar a la siguiente entrevista con el abogado el doctor Toledo. El abogado doctor Toledo ha dicho que dos cosas básicamente. Una, que por lo menos uno de los dos delitos de lo que se le acusa ya prescribió, que es el de tráfico de influencias, me parece. Y lo otro que ha dicho es que no hay debido proceso, que no hay garantías, y eso lo ha dicho también Elian Carr en una comunicación, diciendo que vendrían si hubiesen garantías de una justicia imparcial y no politizada, con la japonesa atrás manipulando todo el sistema judicial, como si Keiko Fujimori estuviera manipulando. ¿Es creíble que Keiko Fujimori esté manipulando a todo y que no hay garantías en este proceso? Bueno, yo, con el mayor respeto a un abogado que está haciendo su trabajo, yo tengo que decir que creo firmemente en la transparencia de los procedimientos judiciales y fiscales que se desarrollan entre nosotros. Estamos muy lejos de ser una república de persecuciones arbitrarias, y por desgracia creo que la defensa de Toledo va a tener que asumir que el caso que se inicia en su contra es uno apoyado en evidencias muy serias y que están cruzadas. En segundo lugar, bueno, él tiene una posición que yo no comparto sobre la prescripción, ¿no? Pero la regla, para decirlo en el lenguaje más fácil posible, es esta: cuando un comportamiento viola a la vez varias reglas penales, la prescripción sigue al delito más grave. Y lo que se está diciendo aquí, habrá que probarlo y habrá que escuchar al abogado, es que el dinero que recibió Toledo era dinero que provenía de la División de Operaciones Estructuradas, es decir, dinero de una lavandería. Si eso es así, y yo no voy a adelantar lo que la Fiscalía ha sostenido ni lo que los tribunales decidirán, pero si eso es así, entonces los delitos se cometen a la vez, y se cometen a la vez, no prescriben. ¿Y se suman? No, claro, se suman hasta el doble del más alto. Ya. Y la prescripción sigue la suerte del más alto, que este caso es lavado de activos. Bueno, yo les agradezco muchísimo su Jaime, participación. Jaime, encantado. Gracias. Interesantísima la discusión entre Jaime Pinto y César Azabache. Creo que ha habido aportes interesantes que ojalá la Procuraduría, sobre todo, tome en cuenta.